iniciar una nueva forma de videos que van con el objetivo. Anteriormente solamente hacía videos prácticamente para la sociedad médica. Y en el día de hoy voy a hacer un video pero que va para la población en general. Un video que va sobre todo dirigido a aquellas personas que tengan familiares que padezcan de diabetes, o personas que padezcan de diabetes, estudiantes de medicina y profesionales del área médica. Voy a tratar de utilizar términos que no sean técnicos, sino sean términos dirigidos directamente a la población en general. Y nada, hoy queremos empezar a hablar sobre el mundo de la diabetes mellitus paso a paso. La diabetes es considerada como una epidemia en el siglo XXI. Afecta alrededor de 143 millones de personas y se estima que se eleve a unos 300 millones de pacientes que la padezcan durante el año 2025. Se dice que esto es debido al envejecimiento poblacional. Para todos es conocimiento que la esperanza de vida en diferentes países ha aumentado con el cursar de los años y con el desarrollo científico-técnico. Pero también con este desarrollo ha venido a la vida de los seres humanos una modificación y un cambio en los estilos de vida, sobre todo estilos de vida que favorecen a la aparición de diferentes enfermedades. Por tanto, además, son dos factores importantes en la aparición de la diabetes. El incremento de la prevalencia de diabetes. Existen dos factores fundamentales, que es el envejecimiento poblacional y los cambios de estilos de vida desfavorables. Pero a pesar de la incidencia que presenta esta enfermedad, es evidente el desconocimiento que tienen las personas y los pacientes acerca de su enfermedad, resultando el mayor obstáculo terapéutico que enfrenta la comunidad médica. Debemos tener en cuenta que el conocimiento es una gran herramienta y usada sabiamente, sus frutos rendirán éxitos. Es por eso exactamente que me motivé a hacer esta conferencia o esta charla con el objetivo de brindarle conocimientos que sean utilizados como herramientas terapéuticas en cada uno de estos pacientes. Traté de hacer la intervención de una forma dinámica con las preguntas más frecuentes que muchas veces nos hacemos. Y la primera pregunta, siempre que estamos hablando de diabetes, debemos que hacer es: ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afectan la forma en que el organismo utiliza el azúcar en sangre, es decir, la glucosa. Es decir, si fuera dirigido a la comunidad médica, podríamos decir que es un síndrome metabólico que está afectado por el metabolismo de los glúcidos. Metabolismo, una palabra que tanto se utiliza, es la forma en que el organismo utiliza las diferentes sustancias o nutrientes que hay en el organismo. Y exactamente la diabetes es eso, un grupo de enfermedades, porque una vez que tenemos una enfermedad solamente no la podemos definir como solo una persona que presenta aumento de azúcar en la sangre, sino qué consecuencia trae ese aumento de azúcar en la sangre. Ese aumento de azúcar en la sangre trae una afectación sistémica, es una afectación de todo el organismo, y es exactamente por eso que en el mundo médico se cataloga como un grupo de enfermedades que van a afectar al organismo y que tienen un origen debido a la forma en que el organismo utiliza la sangre, el azúcar en la sangre. Pero, ¿por qué sucede ese mal uso del organismo al azúcar? Bueno, la insulina, que es una hormona que la produce el páncreas, ese órgano amarillo que podemos observar en región intraabdominal, produce esta insulina, y esta insulina permite controlar el azúcar en la sangre. Ella tiene la función, es una sustancia que tiene la función de ayudar a entrar el azúcar que está en la sangre, ayudarle a entrarla a las células del cuerpo y que posteriormente el cuerpo la puede utilizar. La diabetes puede ser causada, ¿por qué? Porque produzca de forma nula la producción de la insulina, esté afectada, o que haya muy poca producción de insulina. O puede también existir un proceso que se llama resistencia a la insulina, es decir,
El organismo, independientemente que produce insulina, debido al aumento de las células adipocitos, las células de grasa, impide que la insulina pueda actuar sobre su función normal, que es entrar el azúcar a la sangre, y eso provoca un proceso que se llama resistencia a la insulina, por lo cual para que pueda presentarse y entrar el azúcar a las células se requiere o se necesita más insulina, y entonces eso hace provocar una hiperproducción de insulina del páncreas. Nuestro páncreas está programado para producir una X cantidad de insulina durante todo el proceso de nuestras vidas. Y si nosotros tenemos una hiperproducción de insulina, eso va a traer consigo que alrededor de la tercera, cuarta década de vida empieza a disminuir la productividad de la insulina o se haga nula y debutemos nuevamente con un proceso como la diabetes. Es decir, al final existen dos causas, o poca producción o porque la insulina no está logrando hacer su función y hace que el organismo produzca más insulina y de todas formas disminuye la producción de insulina. Exactamente esas dos causas son las que te pueden dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Pues existen dos tipos de diabetes para la población general. Seguramente la comunidad médica dirá si hay más tipos de diabetes. Exactamente, hay otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional y la diabetes mixta. Pero bueno, nosotros como estamos haciendo un trabajo para la población general, existen dos grandes grupos de diabetes: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la menos común y se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Se debe a que se produce poca o de forma nula la insulina. Y ojo, siempre este tipo de diabetes necesita inyecciones diarias de insulina. ¿Por qué lo digo? Porque a veces personas jóvenes que debutan con una diabetes tipo 1 hacen rechazo al uso de insulina y tratan de llevar medicamentos hipoglicemiantes orales y así todos no logran mejorar su estado metabólico debido a que su verdadero estado de salud requiere del uso de insulina. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. La diabetes tipo 1 siempre debe ser tratada con insulina. Bueno, tenemos también la diabetes tipo 2, que es la más común y casi siempre se presenta en la edad adulta o edad media. Presenta una estrecha relación con la obesidad, como lo había dicho anteriormente. La relación era debido al aumento de grasa en el cuerpo y esto provoca un proceso que se llama resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina provoca una hipersecreción de insulina del páncreas y llega un momento que la fábrica de insulina, que es el páncreas, deja de producir y entonces disminuye la cantidad de insulina y debutan con una diabetes mellitus. Algunas personas con diabetes tipo 2 ni siquiera saben que padecen esta enfermedad, exactamente, no presentan sintomatología, y luego usted va a ver la importancia de diferentes estudios que hay que hacerse con frecuencia, sobre todo personas que tienen esos factores de riesgo como la obesidad. El cuerpo se vuelve resistente a la insulina, ya anteriormente se lo había comentado, y no lo utiliza con la eficacia que debería y eso hace producir mayor insulina. No todas las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesas, pero más sin embargo son las más frecuentes. Bueno, ya sabemos qué son la diabetes, qué tipo de la diabetes y lo que dirá todas las personas. Bueno, ¿cómo yo puedo saber si tengo diabetes? Para eso hay que hacer un diagnóstico y es uno de los procesos más excitantes del médico, porque en ese momento el médico se convierte como una especie de Sherlock Holmes y tiene que empezar a hacer una investigación durante todo el proceso del diagnóstico del paciente. Existen tres aspectos importantes en el que el médico debe indagar, y uno son los factores de riesgo, la sintomatología, que es el cuadro clínico, lo que vamos a sentir los pacientes, y los estudios complementarios que podrán confirmar o negar la sospecha diagnóstica del médico. Primeramente debemos saber los factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Es toda aquella condición que aumenta la probabilidad de una persona de desarrollar una enfermedad. Por tanto, llamadas los factores de riesgo de la diabetes mellitus son condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar una diabetes. ¿Cuáles son esas probabilidades? Bueno, el sobrepeso y la obesidad, una edad por encima de 45 años, familiares con antecedentes de diabetes, presentar la raza negra o ser hispanohablantes, es decir, todos los latinos,
ser indioamericano, antecedentes patológicos personales, ser de hipertensión arterial, una estrecha relación de la hipertensión con la diabetes mellitus, tener bajos niveles de colesterol HDL, es decir, el colesterol bueno, y tener un nivel alto de triglicéridos. Antecedente personal o familiar de una diabetes gestacional o haber tenido un bebé por encima de las 9 libras, es decir, un macrofeto. El sedentarismo, con esta vida tan agitada que llevamos de solo trabajo y tener enfocarla desde el punto de vista económico, a veces se enfoca en el sedentarismo físico total. Antecedentes de enfermedades del corazón o accidente cardiovascular. La depresión y el estrés, que también es parte actual de la vida moderna. El síndrome ovario poliquístico, que es un proceso o es una entidad que ha cogido mucho auge en los últimos años, donde la mayoría de adolescentes empiezan a tener dismenorrea, empiezan a tener cambios menstruales con menstruaciones irregulares, y que cuando nosotros logramos hacer algún estudio y se hace la ecografía, empezamos a encontrar quistes de ovario en cada una de ellas, y ya debemos tener que esa persona tiene una alta predisposición, tiene un factor de riesgo importante a padecer una diabetes tipo 2, y que si no actuamos en ella, no solamente enfocado en el tratamiento del quiste de ovario, y no empezamos a hacer una acción preventiva, esta persona al cabo de los años va a padecer de un ovario poliquístico. Otro factor de riesgo es la presencia de acantosis nigricans, que es una mácula, una mancha negra, oscura, aterciopelada, gruesa, que se encuentra generalmente en el cuello, en las axilas, en la región inguinal la podemos encontrar. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Qué son los síntomas que podemos presentar o que pueden presentar los pacientes y que nos llama la atención, y que puede decir cuando uno tiene estos síntomas, o un familiar o un amigo le comenta estos síntomas? Podemos decir, bueno, lo primero que hay que hacer es hacerte un estudio, porque tienes una alta sospecha de padecer, de estar debutando con una diabetes mellitus. En este caso sería la sed intensa, que los médicos le llamamos polidixia, la hambre intensa, que se llama polifagia, es decir, cuando una persona empieza a presentar un hambre de forma descontrolada, estamos diciendo de que tiene alta probabilidad de tener un cambio metabólico, y todo tiene su lógica. Por ejemplo, le estamos diciendo de que hay poca insulina, de que hay mucho azúcar en la sangre, pero hay poca azúcar dentro de la célula. Por tanto, además, la célula está solicitando, está pidiendo que le envíen alimentos, que le envíen azúcar, que para producir energía necesita. Entonces esa célula lleva esa información al cerebro, y en el cerebro, en el centro de saciedad, dice, hay necesidad de alimentos. Y sin embargo tenemos la sangre llena de sustancia, de azúcar, de glucosa, de glicemia, llena, y entonces para ser utilizada, pero para poder ser utilizada necesita una sustancia importante que se denomina insulina, y entonces la célula, no poder utilizarla, sigue provocando un proceso de retroalimentación y complica más el cuadro. Es exactamente, a veces no solamente la polifagia o hambre intensa, no solamente está presente en el debut, también está presente en la descompensación de los diabéticos. Por eso mis pacientes diabéticos siempre dicen, siempre que tengas sed, siempre que tengas hambre, el organismo te está avisando de que te estás descompensado, de que debes hacerte un estudio evolutivo. Bueno, la visión borrosa. La visión borrosa es algo a lo cual yo le quiero dar una importancia para hablar. Normalmente en la visión borrosa, cuando hay cambios de la concentración brusca de la glicemia, ya sea por encima o por debajo, generalmente el organismo responde con visión borrosa. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tener el azúcar muy elevada, vamos a tener la visión borrosa. Más sin embargo, el cuerpo se adapta a estos niveles elevados de azúcar, y luego nuevamente empieza a enfocar bien la visión. Pero luego sucede que cuando muchos pacientes refieren o dicen de que la insulina lo deja ciego o le hace ver borroso.
Cuando nosotros empezamos a inyectar insulina y ese azúcar empieza a ser utilizada por la célula y disminuye los niveles de azúcar, entonces nuevamente con ese cambio brusco, la visión nuevamente vuelve a ser borrosa, pero ya bajo parámetros normales, y es que está volviendo a la normalidad y no es que la insulina los deja ciegos como mucha gente refiere. Y eso es algo importante que los médicos debemos explicarle a los pacientes para que acepten el tratamiento y no abandonen el tratamiento. Bueno, el cansancio y la fatiga se justifica, como le dije, las células del cuerpo no tienen glucosa para poder producir ATP, es decir, la energía. Y si no hay glucosa, pues sentimos cansancio, sentimos fatiga. La pérdida de la sensibilidad de los pies o la sensación de hormigueo ya es una complicación que va apareciendo en la diabetes debido a la larga estancia de la larga permanencia de estados descompensados. Trae consigo una afectación de los nervios de los pies, y eso trae que tenga pérdida o de la sensibilidad, también le afecta la vascularidad, y eso hace que uno sienta sensación de hormigueo o pierda la sensibilidad, prácticamente no sienta nada, y en ese momento debemos inmediatamente acudir al médico para ser valorado por un neurólogo, un angiólogo o un internista que pueda ir valorando el estadio de la afección de los nervios y de la vascularidad. La pérdida involuntaria de peso, el paciente empieza a perder mucho peso, también empieza a orinar con mucha frecuencia, es decir, poliuria, y la parestesia, que es calambres que empieza a presentar y son sintomatología. En ocasiones pacientes que están asintomáticos todo el tiempo y que nunca se hizo un estudio, puede ser que los primeros síntomas que esté apareciendo sean una parestesia o un calambre o cambio de la sensibilidad. Bueno, aquí hay que hacerle la prueba para poder detectar la diabetes. El examen de laboratorio se debe indicar con dos objetivos diferentes según lo requiera. Uno puede ser a través de una pesquisa activa y otro es el complemento diagnóstico. La pesquisa activa, ¿a qué se trata? La pesquisa activa se trata de una investigación que se lleva a cabo con la intención de descubrir un estado patológico desconocido. Es muy conocido por ustedes, quizás, que a todo hombre por encima de 50 años se le hace la prueba de la próstata, un PSA, o que toda mujer por encima de 25 años hay que hacerle la prueba Papá Nicolau, la prueba citológica, o que toda mujer por encima de 40 años se debe hacer examen de mama. Eso se llama pesquisa activa, con la intención de descubrir un estado patológico que esté desconocido y que puede estar asintomático, que no dé síntomas, más sin embargo lo tenga el paciente. Pues sucede que con la diabetes también debemos tener una pesquisa activa. ¿Con quiénes debemos tener una pesquisa activa? Bueno, con todo paciente que tenga más de 45 años se debe hacer estudios por 2 veces al año, y en todo paciente que tenga menos de 45 años pero que tenga sobrepeso u obesidad, o que esté unido otro de los factores de riesgo, como estuvimos hablando, mujeres con diabetes gestacional, pacientes con o macrofetos, al tener macrofetos, o pacientes que tenga acantosis nigricans, mujeres con ovario poliquístico, en fin, todos los factores de riesgo que estuvimos hablando anteriormente. Todas esas personas por menos de 45 años hay que hacerle pesquisa y hacerle glicemia 2 veces al año, y todo paciente por encima de 45 años debe hacerse pesquisa activa, haciéndose glicemia 2 veces al año. Esos son pacientes que no están diagnosticados, que no tienen sintomatología, pero que se requieren pesquisa activa. Bueno, otro tipo de examen de laboratorio que se hacen, o el otro objetivo del examen de laboratorio, es un complemento diagnóstico, es decir, pacientes que sí tienen su sintomatología, tienen los factores de riesgo, y en ellos se va a realizar una investigación para confirmar un diagnóstico que ya de por sí sospecha el médico. Bueno, ¿y cómo sabemos entonces que lo tengo? ¿Qué criterio diagnóstico tiene la diabetes mellitus? ¿Cómo sé que podemos tener diabetes? Bueno, lo primero es tener los síntomas de la diabetes, que ya lo estuvimos hablando anteriormente. Mucha hambre, orinar mucho, cambio de la sensibilidad, pérdida de peso, mucha sed, etcétera, etcétera. Son todos esos cambios que pueden presentar. Entonces, con esos síntomas de la diabetes, también unido a eso, una glicemia al azar por encima de 200 miligramos,
Entonces, en cualquier momento del día, eso nos da un diagnóstico de que el paciente realmente se encuentra afectado, que tiene un diagnóstico de la diabetes mellitus. Otra forma de diagnosticar es dos glicemias en ayuna por encima de 126 miligramos por decilitro, y que esta ayuna sí es algo importante, que debe ser no menor de 8 horas. El concepto de ayuno refiere a que es el consumo de alimentos por encima de 6 horas, pero en el caso de la glicemia requiere de que el paciente al menos tenga 8 horas. La otro diagnóstico puede ser con una glicemia, con una prueba de la tolerancia a la glucosa o una prueba de sobrecarga oral de la glucosa, que consiste en tomar primeramente una glicemia en ayunas, darle una sobrecarga de glucosa con una alimentación o una bebida de sirope, y esperar 2 horas, y a las 2 horas si tiene por encima de 200 miligramos por decilitro, entonces sin duda alguna la la, el paciente tiene este diagnóstico. Y la otra forma es la hemoglobina glicosilada, que esté por encima de 6,5. La hemoglobina glicosilada es una prueba que nos da con detalle el estado metabólico de la glicemia del paciente durante 3 meses. Porque hay pacientes que pueden estar en este momento asintomáticos, puede estar en estos momentos con glicemia en estado normal porque sencillamente la última semana se cuidó, y sin embargo ha pasado 2 meses con glicemia alterada. Y la otra forma también es la fructosamina. Bueno, la pregunta es, ¿se puede prevenir la diabetes? En estos momentos nos preguntaríamos mucho, bueno, y si yo tengo los factores de riesgo, yo tengo 45 años, yo estoy sobrepeso, soy algo un poquito sedentario, quizás soy latino, yo soy argentino, soy ecuatoriano, soy colombiano, soy cubano, eh, tengo los factores de riesgo, ¿será que puedo prevenir la diabetes? Pues la respuesta es sí. El 90% de las personas que tienen los factores de riesgo lo pueden prevenir. Pero ¿cómo lo pueden prevenir? Pues mira, usando la triada perfecta. Una, alimentación sana y equilibrada. Actividad física moderada, que estamos hablando alrededor de 30 minutos al día, y con esos dos mecanismos va a lograr la tercera, que es fácil, peso saludable. Con todo eso puede el 90% de las personas disminuir su probabilidad y ser preventivo a padecer una diabetes tipo 2. Bueno, como me dice ahora, ¿existen trastornos o enfermedades que condicionan la aparición de la diabetes? Por supuesto. Hablamos ya de la obesidad y el sobrepeso, que es una entidad. Hablamos del ovario poliquístico. Hablamos de la hipertensión arterial. Hablamos de la hiperlipidemia. Hablamos de la cantosis nígrica. Entonces existen muchas enfermedades que condicionan la aparición de la diabetes mellitus. Más no quiere decir, si tú tienes una de esas enfermedades o uno de los factores de riesgo, si logras utilizar esta famosa triada de alimentación sana y equilibrada, actividad física moderada, que no es más que 30 minutos de caminata al día, y lograr un peso saludable, con eso el 90% de las personas pueden prevenir debutar con una diabetes. Bueno, pero ya tengo la diabetes, ¿cómo la podemos controlar? Ya después de diagnosticada una diabetes, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, no tiene cura. Ahora, ¿cómo la podemos controlar? ¿Cómo puedo controlar una diabetes? Bueno, existe una triada terapéutica, y está dada por el tratamiento insulínico en los pacientes que lo requieren, agentes orales, la limitación de la ingesta de hidratos o de carbohidratos, y el ejercicio físico. En el caso de esta intervención, que no estamos limitando a población general, no vamos a hablar de tratamiento insulínico ni de los agentes orales, pero sí del ejercicio físico y de la adecuada nutrición. No quiero dejar de pasar un pensamiento respecto a este tema, y es que uno de los mayores errores que encuentro en cada uno de mis pacientes es que ellos le dan mayor importancia al tratamiento medicamentoso y le dan menos importancia a la nutrición y a la actividad física. Es por eso uno de los motivos por el cual, o una de las conclusiones a las que yo quiero que lleguen cuando termine esta intervención, que el factor
más importantes o los factores más importantes a los cuales doy un 70% de éxito terapéutico es al ejercicio físico y a la nutrición, dejando solamente el tratamiento con insulina e hipoglicemiantes orales un 30% de importancia. Un ejemplo de eso lo tiene la famosa cirugía bariátrica que desde el punto de vista propagandístico dicen que cura la diabetes, y los médicos sabemos que la diabetes no tiene cura, mas sin embargo sí se puede controlar, y realmente la cirugía bariátrica lo que sucede es que logra disminuir en gran medida el consumo de carbohidratos, y eso trae consigo prácticamente una compensación mantenida de la diabetes. Bueno, pero ¿cuáles son las metas de la diabetes? Si yo soy diabético y ya tengo mi triada terapéutica, ¿qué debo lograr? ¿Cómo puedo decir que mi diabetes va bien? Bueno, recordar que la glucosa en ayuno la tenemos que mantener siempre por debajo de 130. Que la postprandial, es decir, la después de 2 horas de alimento, tiene que estar por debajo de 180. Que esta hemoglobina glicosilada, que la vamos a hacer cada 3 meses, tiene que estar por debajo del 7%. Que el triglicérido esté por debajo de 150 y el colesterol malo también por debajo de 100. La presión arterial, algo importante, mantenerla por debajo de 130 y 80. Hacerme anualmente una revisión del funcionamiento renal y de los ojos. La revisión de los pies debe ser diaria, mi autorrevisión, y cada vez que vaya al médico debe hacerse revisión de los pies. La evaluación dental debe ser cada 6 meses y jamás nunca fumar. Con estas metas nosotros lograremos mantenernos compensados y no encontrar las grandes complicaciones que pueden aparecer en la diabetes. El paciente diabético requiere de un adecuado tratamiento nutricional, convirtiéndose en un pilar fundamental para el cuidado y manejo exitoso de su patología. La causa fundamental del fracaso terapéutico es considerar que solo el tratamiento medicamentoso será efectivo. El paciente debe ser orientado y educado con el fin de mejorar la adherencia a los indicadores nutricionales a largo plazo, y es muy importante que sea valorado y seguido por un nutricionista. Exactamente parte de la información que quiero llevar en esta intervención. El tratamiento medicamentoso jamás será efectivo si no llevamos consigo la triada terapéutica de forma generalizada: actividad física y el tratamiento nutricional. Tener en cuenta que estas orientaciones nutricionales tienen que ser a largo plazo. Tu cambio de estilo de vida debe ser permanente. Debemos tener en cuenta que los aspectos nutricionales de nuestra vida es lo que nos ha llevado, o nuestra cultura nutricional, la que hemos tenido desde pequeño, es la que nos ha llevado exactamente a este fracaso o a esta enfermedad. Por tanto, además de mantenerla, por supuesto que no la vamos a controlar, sino la vamos a seguir complicando y apareciendo nuevas enfermedades. Objetivos nutricionales. ¿Qué objetivos debe tener un paciente diabético desde el punto de vista nutricional? Bueno, modificar los hábitos de alimentación es lo que le estoy diciendo. Si no lo modificamos, estos hábitos de alimentación, esta cultura alimentaria que heredé de mis padres, de mi sociedad, me ha llevado a esta enfermedad. Si no la modifico, si no la cambio, por supuesto que no voy a controlarla, y por supuesto que se va a seguir complicando. Conseguir y mantener un peso adecuado. Mantener la concentración de glicemia en un intervalo adecuado, que ya lo hablamos, por debajo de 130 en ayuno y por debajo de 180 en más de 2 horas. Conseguir mantener concentraciones óptimas de los lípidos, es decir, de los triglicéridos y el colesterol. Es importante, si se han dado cuenta, que nunca hablo de colesterol general, siempre hablo de LDL y HDL, por tanto, además hay que hacer los estudios de forma fraccionada. Mantener buen control de la tensión arterial por debajo de 130 y 80 es algo importante. No olvidemos de que existe una famosa triada de la muerte, que está dado por hiperlipidemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Y ellas son las que te llevan a una cardiopatía isquémica, ellas son las que te llevan a una enfermedad cerebrovascular, ellas son las que te llevan a un proceso neoplásico o cáncer. ¿Okay? Prevenir y reducir las complicaciones crónicas de la diabetes, que la vamos a hablar posteriormente, sobre todo aquellas que nos lleven a poner en riesgo nuestras vidas, como es la insuficiencia renal, como es la neuropatía, como lo es
la retinopatía y otras más. Equilibrar los aportes de carbohidratos y proteínas y grasas, que por supuesto eso va consigo junto con la modificación de los hábitos de alimentación, pero al tú equilibrar como tal los nutrientes requiere de qué? De la ayuda de un profesional sobre la nutrición. Bueno, nosotros como nutrición debemos tener algunos parámetros que debemos tener en cuenta y uno de ellos es el índice glicémico. Es un parámetro que mide la velocidad y la cantidad de carbohidratos de un alimento que puede llegar a la sangre en forma de glucosa. Es decir, más o menos como decir que cada carbohidrato de cierto sentido se convierte en glucosa o en azúcar en la sangre luego de ingerido. Se compara más o menos con el resultado que tendría ingiriendo la misma cantidad de glucosa pura a la que le damos un valor de 100. Por tanto, además, si un alimento tiene un índice glicémico de 30, eso significa que alrededor del 30% de lo consumido se va a convertir en azúcar. Por eso hay muchos pacientes que dicen, pero es que yo no como nada dulce. Pero sin embargo, si comen arroz, si comen pan, comen plátano, comen otras cosas y todo aquel alimento que sea carbohidrato de un porcentaje de él se convierte en glucosa. Y aquí tenemos el famoso semáforo nutricional, que es uno de los grandes éxitos que han logrado muchos países. Una inversión difícil, fuerte, pero que sí tiene un gran valor en la orientación de los pacientes y de las personas. Por ejemplo, un índice de glicémico alto es de 100 a 70, es decir, que alrededor en estos alimentos, el azúcar, la miel, la sandía, el fideo, el arroz, el puré de papa, el helado, alrededor de un 70% a un 100% de lo que consume se va a provocar, se va a convertir en azúcar. El índice glicémico medio es de 69 a 50 y bueno, lo bajo es de 0,49, donde tenemos aquí algunas frutas, zanahoria, frutos secos, leche, yogur, todos ellos tienen un índice glicémico bajo. Pero bueno, el índice glicémico bajo solamente habla del porcentaje que se va a convertir. Aquí tenemos un nuevo término que es muy importante que los pacientes y las personas en forma general lo vayan llevando. Hasta ahora ya saben que existe un término que se denomina índice glicémico y que existe un listado. Sobre todo les recomiendo el listado de Harvard que te dice el índice glicémico de cada alimento. Es el más completo de todo lo que he visto. Pero aquí existe un término que se llama la carga glicémica y es un valor que se considera la velocidad a la que llega la glucosa en sangre junto con la cantidad de carbohidratos, los hidratos de carbono, que contiene la misma porción habitual de consumo de alimentos. En este caso, la carga glicémica lo que lleva es el índice glicémico a la misma velocidad, pero relacionado con el gramaje, es decir, relacionado con el peso o la cantidad que usted consume. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo. Aquí, busquemos aquí en el caso del melón. El melón tiene un índice glicémico alto de 70, pero al tú consumir solamente 12,5 gramos, solamente tiene una carga glicémica de 8,5. Más sin embargo, por ejemplo, podemos ver la pizza. La pizza tiene un índice glicémico por debajo del melón, 45, un octavo de porción, estamos hablando de 25 gramos. Más sin embargo, tiene una carga glicémica menor. Pero si nosotros hubiésemos consumido, en vez de ser un octavo de porción, ubicábamos a 1,16, es decir, la mitad de esa parte, sería alrededor de 12,5 gramos, hubiese tenido aquí 6 y hubiese sido mucho menos que el melón. Podemos ver otro, por ejemplo, el pan de hamburguesas, que es muy alto, tiene una unidad 85 o una unidad 80 gramos, esto es lo habitual, más vamos a comer solamente la mitad y solo la mitad te da 38,25, es decir, una carga glicémica muy alta, por tanto el pan de hamburguesa es muy elevado. En fin, la información que le quiero llevar, que todo está en función, todo está en función del gramaje. Todo, si nosotros queremos mantener una carga glicémica
que sea mucho menor, sencillamente tenemos que evaluar el gramaje o la cantidad. Por eso es que debemos asistir a un profesional de nutrición, asistir a un médico, porque ese médico te puede ir dando tu carga glicémica, la que puedes consumir en función de tu actividad física, de tu edad, de tu peso, de tu índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver muchas informaciones, existen también cuadros muy bien preparados para esto y podemos ir valorando qué información nutricional podemos tener. Por ejemplo, vamos a ver los maíz de lata, tienen una lata pequeña, 30 gramos, que tienen un alto índice glicémico, y a veces en las ensaladas echamos maíz y pensamos que estamos consumiendo una ensalada sana, y aquí tenemos una carga glicémica de 20, que es una carga glicémica alta. Es muy importante aprender a conocer este tipo de tablas que nos va dando una información nutricional de cómo debemos manejar los alimentos. Bueno, la otra parte importante del tratamiento, que también constituye junto con los aspectos nutricionales el 70% del éxito del tratamiento del diabético, es el ejercicio físico. ¿Qué beneficio trae el ejercicio físico en el diabético? Bueno, mejora la sensibilidad a la insulina, lo que disminuye la insulinemia basal y la postprandial. No dijimos que una de las principales causas de afectación en el diabético es la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque realmente las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina. Más sin embargo, con el ejercicio físico empieza a mejorar la sensibilidad a la insulina, y ya con muy poca insulina empieza a tener efecto la entrada de azúcar en la célula para que sean utilizadas. Aumento de la utilización de glucosa por el músculo, por supuesto. Si aumenta la sensibilidad, el músculo va a requerir, va a entrar más glucosa, pero además, si hay más actividad, el músculo va a requerir más glucosa y la va a quemar más rápidamente. Por tanto, además, todo eso contribuye en conjunto de todos los aspectos a que haya menos hiperglicemia y la glicemia esté dentro de sus valores normales. La reducción de la necesidad diaria de insulina o de la dosis de hipoglicemiante o normoglicemiante orales. Por supuesto, si hay mayor sensibilidad a la insulina, se va a requerir menos insulina para que haga el efecto el organismo. Mejoría en los estados de hipercoagulabilidad y la alteración de la fibrinólisis. Nos recordamos de que ya hablé anteriormente de que existía una tríada de la muerte, que hablábamos de la diabetes, hablábamos de la hiperlipidemia y hablábamos de la hipertensión arterial. Entonces, ante haber menor estado de hipercoagulabilidad y de alteración de la fibrinólisis, la sangre va a correr mucho mejor y va a haber menos riesgo de que ocurra ¿qué cosa? Un infarto de miocardio, de que la hipertensión arterial esté descompensada, de que haya un proceso isquémico a distancia. Bueno, la mejoría de la respuesta normal de la catecolamina y al estrés, dijimos que durante el proceso de la diabetes hay una estrecha relación entre la depresión y el estrés, y durante el estrés siempre va a haber secreciones de catecolamina, y esa secreción de catecolamina va a traer consigo aumento de la presión arterial, aumento de la circulación, y eso trae consigo que aumente la presión arterial. Pero cuando una persona trabaja con actividad física, está acostumbrado a tener altos niveles de catecolamina y el cuerpo sabe responder ante ella. Por tanto, va a poder tener mejor respuesta al estrés en cualquier momento. Aumento del gasto energético y la pérdida de grasa, algo importante. No dijimos que la grasa también era una de las causantes de la pérdida de la sensibilidad de la insulina. Bueno, al haber menos grasa también va a mejorar la sensibilidad de la insulina, y esto también va a contribuir a que disminuya el peso corporal y por tanto evitar la obesidad. Mejora la presión arterial y la función cardíaca, ya lo dije anteriormente. Mejora los niveles de lipoproteína, es decir, el HDL, el colesterol, y disminuye los triglicéridos y el colesterol de forma general, y eso trae consigo de que se rompa esa triada totalmente y el paciente tenga menos riesgo de que haya un evento que comprometa su vida. Evita la ansiedad, la depresión y el estrés, y reduce a largo plazo los mismos riesgos de complicación de la diabetes mellitus. ¿Y cuáles son estas complicaciones tan temidas? Sobre todo tenemos el daño ocular, que es la retinopatía diabética, y es algo a lo cual una de las causas que más temor le tenemos. Siempre digo que nuestros ojos, nuestra vista es la ventana de la vida y debemos de cuidarla.
Va a aumentar las enfermedades bucales, hay mayor riesgo de enfermedades bucales, de cáncer, enfermedades cardiovasculares, también una de las complicaciones de la diabetes. Como le dije al principio, la diabetes es un conjunto de enfermedades que está dada por la forma en que el organismo utiliza el azúcar, y exactamente porque el solo hecho de no haber utilizado bien el azúcar, de mantener elevado el nivel de azúcar, trae consigo que empiezan a afectarse diferentes órganos. Hasta ahora hemos visto la vista, el daño ocular, las enfermedades bucodentales, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad vascular periférica, que disminuye la circulación sanguínea, y eso trae consigo de que haya amputados, personas que pierdan sus miembros, la neuropatía diabética, donde tú pierdes totalmente la sensibilidad de los pies, los daños en las uñas, los daños renales, la insuficiencia renal crónica, la nefropatía diabética, la disfunción sexual, tanto masculina como femenina, y por supuesto, una de las más temidas, el pie diabético. En fin, en el día de hoy he tratado de, o he querido llevar la información a los pacientes diabéticos, aquellos pacientes que es importante que ellos hagan conscientes de que el factor más importante en, en la en la regulación o mantener equilibrado su tratamiento no es el medicamentoso, sino también el cambio de estilo de vida. El más importante es hacer actividad física, lo más importante es cambiar el estilo de alimentación, de nutrición, tener, es importante para las personas, de forma general que tengan riesgo, tener su pesquisa activa, su chequeo. El diagnóstico precoz previene las complicaciones. Que el hecho de tener diabetes no quiere decir que obligatoriamente vas a terminar ciego, que obligatoriamente vas a terminar dializándote, perdiendo un pie. No, no es necesario. Es necesario que cumplamos las metas terapéuticas del diabético, las metas nutricionales del diabético que está dentro de esta conferencia, que por eso lo di. Es importante conocer el índice glicémico y la carga glicémica de los alimentos para saber cómo nos vamos a nutrir, cómo nos vamos a alimentar. Es importante socializar esta conferencia. Yo le pido por favor que compartan esta conferencia, que le den un like, que se suscriban al canal. Van a ver nuevas conferencias, nuevos estilos, porque uno de los objetivos que tiene este canal es contribuir de forma directa a una mejor salud para ustedes. Muchas gracias.